queridos estudiantes. Qué alegría volver a encontrarme con ustedes. Espero que no esté faltando nadie. Vamos a continuar con lo que es nuestro aprendizaje. El tema que estábamos viendo o que estamos viendo ahorita es dibujo técnico en producción, ¿no es cierto? Si recordamos un poquito, ¿qué hemos visto en la anterior clase? Hemos visto las escalas. Hemos dicho que las escalas son estandarizadas y que todos tienen que manejar el mismo lenguaje, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta que todo viene ligado uno a otro, ¿no es cierto? Hemos comenzado con dibujo técnico, hemos visto las láminas, hemos visto las escalas para poder cambiar de tamaño y ahora vamos a ver que nosotros necesitamos manejar un formato. ¿Está bien? Entonces, justamente al hablar de escalas, habíamos dicho que hay reglas internacionales establecidas para poder realizar el diseño de los dibujos técnicos que se refieren a producción. Y bueno, en realidad, todos los diseños de dibujo técnico, ¿ya? Entonces, eso es importante. Saber que tenemos reglas estándares para que cualquier otra persona que viera nuestro dibujo, nuestro diseño, pueda interpretar, ¿ya? Así como se tiene ese lenguaje, esas reglas estándares, dentro de eso tenemos los formatos de diseño en dibujo técnico. Y tenemos dos tipos de formatos. Tenemos un formato que es el de la lámina, el diseño de la lámina, y tenemos otro formato que es lo que se refiere al formato de papel, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de formatos, lo que es la lámina y lo que es el papel. Dentro de los formatos de diseño de la lámina, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta 5 cosas importantes. Tenemos que colocar la información necesaria para que las demás personas puedan ubicarse en el diseño que estamos haciendo. Conste que el que diseña no es quien va a fabricar el producto, por eso la cosa tiene que estar clara. El que va a fabricar tiene que saber interpretar ese dibujo. Entonces, dentro de esta lámina se manejan los márgenes, ¿ya? ¿Qué son los márgenes? Es el recuadro que se tiene que delimita la zona útil del dibujo, ¿no es cierto? O sea, margen, por eso es margen. Entonces, se tiene un recuadro y este recuadro nos permite delimitar en qué zona vamos a hacer el dibujo. Por normas internacionales, se establece que ese margen izquierdo, derecho, superior, inferior, no sea inferior a 20 milímetros, más todavía si las hojas son pequeñas, ¿ya? Y menos a 10 milímetros para los formatos más pequeños todavía. ¿Está claro? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el formato que se va a manejar. Dependiendo el tamaño que vamos a manejar, es que vamos a darle el margen, ¿ya? Es el primer punto de los formatos de diseño. También, al diseñar nuestra lámina, tenemos un cuadro de rotulación que se conoce como cajetín. Este cajetín debe estar dentro de la zona del dibujo y en la parte inferior derecha, siendo su dirección de lectura la misma que el dibujo. O sea, no puede estar echadito, no. Nuestra lámina está ahí, como les van a ver en el ejemplo que está en la parte inferior. Nuestra lámina está ahí y el cajetín se tiene que poner en la misma dirección, ¿ya? Eso tiene todos los datos. El nombre, qué escala estamos usando, el propósito, todo
el formato del papel, tiene todo lo que estamos haciendo como información en el cajetín. Bien, también tenemos dentro de los formatos de diseño, tenemos las señales de centrado, que son unos trazos colocados en los extremos de los ejes de simetría del formato en los dos sentidos, ¿no es cierto? Entonces están las señales de centrado. Van a ver en el dibujo, en la siguiente diapositiva, van a poder ver esta, ¿ya? También se tienen las señales de orientación, que son dos flechas o triángulos equiláteros dibujados sobre las señales de centrado para indicar la posición de la hoja sobre el tablero. Son formatos estándares los que estamos manejando. ¿Está claro? Y también dentro del formato tenemos la graduación métrica de referencia, que es una rejilla de 100 milímetros de longitud dividida en centímetros. ¿Para qué se usa esa rejilla? Esta rejilla se utiliza para comprobar la reducción del original en casos de reproducción. ¿Está claro? Entonces, ese es el formato de las láminas. Va a tener margen, va a tener un cuadro de rotulación que se llama cajetín, y dentro del cajetín van a estar las señales de centrado, las señales de orientación y la graduación métrica de referencia. En el dibujo, en la siguiente diapositiva, ya, en esta diapositiva es que yo les muestro, y fíjense, dentro del cajetín, por ejemplo, yo tengo qué modificaciones voy a hacer. Ahí está un formato de un plano, les estoy mostrando en esta diapositiva. Está el cajetín, y para que podamos entender, está el cajetín ampliado en la parte inferior, ¿no es cierto? Les he dicho qué va a ser, cuál es el nombre, qué contiene, la fecha, todos los datos todos los datos que implican o conciernen directamente a la lámina o diseño que hemos hecho, ¿ya? Entonces, es muy importante la información que se tiene en el cajetín. Es muy importante. O sea, prácticamente es toda la información para lo que es el dibujo, ¿ya? Abajo tienen, en esta otra diapositiva, tienen más claro. Fíjense, es una polea de cable, ¿ya? Ese es el objeto que estamos diseñando, una polea de cable. Y fíjense todos los datos que tenemos, ¿no? Tenemos muchísimos datos que son importantes, ya les digo, para quien va a realizar la lectura del diseño o del dibujo, ¿ya? Tiene un título, tiene la escala, tiene todo lo que hemos necesitado hacer, y además mostrar para que la persona pueda interpretar. Entonces ahí se tiene todo, fíjense, es nomás complicado realizar un dibujo, un diseño técnico, ¿no es cierto? O sea, fíjense también en este diseño que estamos manejando bastante los tipos de línea que hemos mencionado cuando estábamos comenzando el tema. Hemos dicho que hay 8 tipos de líneas, y fíjense, acá está todo plasmado, ¿no? Ya vamos a hacer una practiquita de esto, ¿ya? Entonces, ese es el formato en lo que se refiere a las láminas, al diseño. ¿Está claro? Ese es el formato, ¿ya? De diseño. Así como se tiene el formato de diseño, también tenemos nosotros el formato de papel. Es muy importante. El formato del papel es muy importante, ¿ya? ¿Qué hace el formato del papel? Hace referencia al tamaño en lo que se refiere al largo y al ancho, al tamaño del papel, ¿ya? En el dibujo técnico, estos formatos están normalizados y son estándar con la serie A. Entonces, para manejar tamaños de papel, formatos de papel, vamos a manejar nosotros la serie A, y ahí indicamos cuáles son nuestros formatos.
En este caso, la serie de formatos, o sea, los tamaños de papel para el dibujo técnico son la serie A. Para declarar el tamaño del papel se hace mediante una letra, ¿ya? Para declarar el tamaño del papel se hace mediante una letra en mayúscula. La letra de la serie, que para el dibujo técnico es la A, y detrás de la letra se coloca un número. El número hace referencia al tamaño, que son las dimensiones. Cuanto mayor es el número o menor tamaño del papel, por ejemplo, el formato A0, A1, A2, A3, A4 y va subiendo ya a 5, a 6, según lo que necesitamos. Pero generalmente, o sea, el A4 ya es lo más pequeñito que tenemos. El A0 será el más grande y el más pequeño será el A12. Pero el A12 realmente es muy pequeño, entonces generalmente se utiliza como el más pequeño el A4. ¿Está claro? Entonces en los formatos de papel que quede claro. El A0 es el más grande y el A4 es el más pequeño que se utiliza en dibujo técnico. Esos son los formatos de papel. Y son estandarizados, o sea, eso se maneja a nivel mundial y todo el mundo va a ver y va a coincidir en qué tamaño de papel se está trabajando. Estos dos formatos son muy importantes, ¿ya? El formato de la lámina, del diseño de la lámina y el formato del papel. Prácticamente definen nuestro diseño. Están definiendo todo lo que nosotros vamos a hacer y lo que el resto tiene que interpretar. Está claro, ¿no? Ahora, una vez que yo he diseñado, he hecho en papel mi dibujo, mi diseño, hay también maneras de, dependiendo si mi dibujo es grande, pequeño, mi diseño, ¿no? Es grande, pequeño o muy grande o muy pequeño, hay maneras para doblar. Cuando un arquitecto nos entrega un plano, nos entrega con un doblado medio especial, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué ha doblado así? No es muy fácil de desenvolver. Entonces, así también se tiene los formatos del plegado de los planos de diseño técnico. Hay un formato para poder hacer eso, ¿ya? ¿Y para qué se hace ese plegado? Ese plegado se hace para reducir los tamaños de papel, o sea, los más grandes los vamos a volver al tamaño A4, que es el tamaño universal. Entonces es para reducir el tamaño y podamos almacenar o guardar en una carpeta. O también se colocan en rollo, ¿no es cierto? O sea, entonces se colocan en un tubito hecho rollo. Pero es para eso, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos a almacenar en una carpeta, es importante dejar un pequeño espacio en el lateral para poder perforar y poder colgar. Pero ya les digo yo, es muy importante las formas como se van a trabajar, ¿sí? Eso es lo más rescatable de este tema, chiquitos. Entonces, hasta ahora hemos visto ya todo lo que se refiere al diseño de las láminas. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar este tiempo, vamos a trabajar con las láminas para que conozcan y cómo es que se maneja de manera estándar todo este tipo de información. Hasta ahí sería esta nuestra clase, nuestro videito, y nos vemos más tarde cuando sea la hora de nuestro ABA. ¿Ya? Entonces nos vemos más tarde, chiquitos. Espero revisen el video, espero también me hagan sus tareitas. Yo confío mucho en ustedes.